Ha llegado el momento de comenzar nuestra tertulia de humanidades que, como saben, tenemos cada 2 semanas a esta hora, los miércoles, gracias a Eusko Ikaskuntza y gracias también a nuestro amigo Juan Aguirre, que ya está al otro lado de la línea telefónica. Arratsaldeon, Juan. Arratsaldeon, en los estudios de Miramón. Bueno, pero como hay un RDSI que nos enlaza, pues ya está. Perfecto. Oye, vamos a ver, hoy vamos a hablar de un libro muy especial, también de un artista muy especial, sí, y de lo buenos que son algunos libros para regalar en Navidad y para disfrutarlos. Así que cómprense el libro y el papel de regalar por separado, lean el libro, luego lo envuelven en el papel de regalar y ya se lo dan a la persona a la que iba destinada. ¿Pero de qué estamos hablando, Juan? Sí, un libro para leer y para ver, de la editorial Sans Soleil, de Vitoria-Gasteiz, que recordarás, Félix, que ya los hemos tenido aquí en alguna ocasión anterior hablando de alguno de sus libros. Una editorial que dice que edita sus libros por encima de sus posibilidades. Ese es su lema. Es bueno, su lema, que es gracioso. Pero bueno, oye, es genial porque publican cosas excelentes, extraordinarias. Y, por ejemplo, este libro, que como bien dices, es una buena idea para regalar estas Navidades. Un libro para leer, para los que les gustan los libros para leer y para los que les gustan los libros para ver. Se trata de 36 vistas del monte Fuji, de Katsushika Okusai, y es una serie de grabados del siglo XIX que están hoy reconocidos como uno de los hitos de la historia del arte universal y probablemente una de las obras más conocidas del arte oriental de todos los tiempos. Entonces, si te parece, Félix, vamos a hablar con el que es el editor de este trabajo, que es David Almazán Tomás. Bueno, le saludamos. David, hola. Hola, buenas tardes. Hola, David. Preséntanoslo. Sí, David es doctor en Historia del Arte y antropólogo, profesor de Arte de Asia Oriental en la Universidad de Zaragoza y académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla. Es un experto en relaciones culturales hispano-japonesas y en arte japonés. Y bueno, en su trayectoria se combinan las investigaciones, las publicaciones y además el comisariado de exposiciones. Y él es quien es el responsable de la serie Japón de Sans Soleil, dedicada a creaciones de los grandes maestros del arte japonés, en el que se inscribe esas 36 vistas del monte Fuji. Bueno, pues vamos a hablar de este libro, Las vistas del monte Fuji, de Okusai, que no se habían editado nunca en España, lo cual es un hecho extraño al tratarse del artista más conocido del arte oriental, porque aunque no se sepa que son suyas, algunas imágenes están clavadas en la mente de cualquier persona no aficionada al arte, sino que haya pasado con los ojos abiertos por la calle. Cuéntanos, David, ¿cómo habéis planteado esta edición de Sans Soleil y qué criterios has aplicado para la organización de las 46 estampas, que no 36, pese a lo que dice el título? Así es. Yo creo que todos los oyentes, sin duda, tienen en mente esa imagen de una gran ola que casi envuelve toda la composición. Debajo una barca de pescadores, pues apenas queda visible ante la fuerza de esa gran ola, que se ha convertido, yo creo, que en un icono del arte japonés. Pues bien, esa estampa es quizá la más famosa de una serie que emprendió este gran artista, Hokusai, que tiene como nexo común paisajes con el monte Fuji. Y todos los paisajes son muy, muy diferentes y están tomados desde la capital de Japón, que es donde vivía Hokusai, la ciudad de Edo, que hoy llamamos Tokio, que ya tenía entonces 1 millón de habitantes y era una de las ciudades más importantes del mundo, pero que los días claros pues permitía ver entre sus calles el monte Fuji. Y desde la capital y desde otros lugares alrededor de esta montaña que está en el centro de Japón, pues Hokusai realizó una serie que, en efecto, tituló en un principio 36 vistas del monte Fuji, pero ante el éxito comercial que tuvo esta colección de estampas, pues el editor le animó a hacer 10 más. Es más, un poquito después hicieron las 100 vistas del monte Fuji, que es ya un libro en blanco y negro con un centenar de composiciones más sobre esta montaña. David, Okusai hizo esta serie tan maravillosa cuando ya era muy anciano para la época, era una media de 70 años, ¿verdad? Cuando pintó estas maravillosas estampas, que son además la crónica un poco de su tiempo, de esa ciudad
de Tokio en el periodo Edo. Y además habla de, o sea, es la máxima expresión, es el máximo representante de un estilo de arte popular que respondía a una sensibilidad nueva, hedonista, vitalista de aquella época del siglo XVIII en Japón, entre las clases urbanas, que se llamó el ukiyo-e, que viene a traducirse como estampas del mundo flotante. Háblanos de ese mundo flotante. En efecto. Este tipo de estampas que tenía como público pues a las clases medias, a la gente, digamos, de comerciante que vivía en las ciudades, estaba muy alejado sociológicamente de la casta de los samuráis, que era quienes gobernaban Japón. Y justamente estos artesanos, comerciantes de las ciudades, crearon su propia cultura urbana, que tiene mucho que ver con nuestra cultura de ocio actual, en el sentido de que lo que se buscaba era el entretenimiento, el ocio, el teatro kabuki, los restaurantes, las excursiones, los barrios de placer. Todo ese era el mundo de las diversiones que el bolsillo te podía permitir y que componía el universo casi de una evasión dentro del Japón feudal, pues que suponía pues el mundo del ocio. Bueno, la naturaleza no era un tema muy apreciado por este arte ukiyo-e hasta que Hokusai justamente lo puso de moda, pero su paisajismo digamos que no es estático, que no es contemplativo, sino que es dinámico y está humanizado con escenas cotidianas. Gran parte del encanto de los grabados de Hokusai está precisamente en los detalles sobre la vida, el trabajo y las costumbres del Japón tradicional, ¿no? Tus textos en el libro nos ayudan a apreciar esto de manera excelente, pero ¿podías hacer un resumen para nuestros oyentes? Sí, por supuesto. Los pintores más clásicos, los pintores, digamos, que decoraban los palacios, los templos, utilizaban el paisaje, pero de una forma más abstracta, y era el gran tema. Pero este mundo del ukiyo-e, de las diversiones, gracias a Hokusai, incluyó el paisaje como un gran género, no con paisajes idealizados, sino con paisajes que representaban los lugares famosos que a la gente le gustaba disfrutar y que, sobre todo, eran paisajes que siempre tenían el elemento humano. En Japón, en la estampa japonesa, el hombre y la actividad humana forma parte del paisaje natural. Y en cierto modo, Hokusai lo que nos plantea en sus trabajos es siempre una enciclopedia visual del Japón de su época, del Japón tradicional, del Japón del periodo Edo. Y por allí veremos pues a monjes, a geishas, a campesinos, a todo tipo de personajes que poblaban la sociedad del Japón tradicional. Sí, y los textos además que has compuesto, David, son muy interesantes porque nos hacen fijarnos en esos detallitos que si no uno que no estamos muy acostumbrados a esta cultura, se nos pasarían desapercibidos. Oye, un paréntesis. ¿Es verdad que en Japón la tortuga era un animal de compañía que se sacaba a pasear como se saca el perro hoy en día? Bueno, eso aparece en muchas estampas, David. Es cierto. Pues hay una muy curiosa donde un niño pues va a refrescar a una tortuga y realmente, pues sí, todo este tipo de situaciones se corresponde con las costumbres de la época. En efecto, Hokusai tenía un gran poder de observación, pues siempre busca el detalle anecdótico para enriquecer cualquier escena. Oye, y ahora que viene el nuevo año, ¿cómo es eso de que el primer sueño del nuevo año tenía una importancia muy especial? Bueno, esto es muy típico de Japón. Digamos que la primera acción que vas a hacer en el año nuevo, como que imprime carácter, es ahí muy habitual la primera caligrafía y escribir algo simbólico importante. Y también consideraban que era de buen augurio tener como primer sueño del año al monte Fuji. Y también al monte Fuji con un alcohol volando. En cierto modo porque era algo así como que todo iba muy bien. La montaña más alta era el monte Fuji, que el halcón es el rey de las aves. Digamos que te ponías en lo máximo y ampliabas las expectativas al máximo con este sueño. Entonces, ¿podría explicar eso, la obsesión de Hokusai con el monte Fuji? Digo, bueno, esto por pintarlo tantas veces. Sí. Lo pintó muchísimas veces y sin duda Hokusai es el pintor del monte Fuji. Luego otros le siguieron, pero nadie como él. Y parte es por el propio interés pictórico,
a Hokusai le gustaba mucho la descomposición geométrica y el Fuji es prácticamente un triángulo equilátero perfecto para incluir en el paisaje. Pero en este arte debemos tener en cuenta que era muy importante también la figura del editor. El editor era el que encargaba al artista los diseños para hacer estampas que luego se comercializaban. Y justamente el editor de esta serie era un devoto de las divinidades del monte Fuji y hacía, como otros muchos japoneses, peregrinaciones religiosas hasta la cumbre del monte Fuji, que en la época de Hokusai no se subía como deporte alpino, sino con el sentimiento religioso de encontrarte con un santuario natural que era el gran volcán del monte Fuji. Sí, y precisamente, David, Hokusai se preocupa de utilizar todo tipo de recursos increíbles para hacer publicidad de esa casa editorial que citas, de ese editor que es el que promovió el trabajo. Y entonces pone el sello editorial, digamos, estamos hablando de los años 30 del siglo XIX, pone el sello editorial en los lugares más insospechados como firma es un sentido comercial tremendo, estupendo y además muy ingenioso. Sí. Resulta que los emblemas que utilizaban las casas heráldicas japonesas de los samuráis y también los primeros comercios son unos logotipos bastante modernos, que casi no han cambiado a lo largo de los siglos. Por ejemplo, Mitsubishi, con esos rombos, ese es un símbolo que existe desde hace muchísimo tiempo. Y esta casa editorial también tenía un diseño muy sencillo y visualmente muy potente, que Hokusai se encarga de publicitar en muchas estampas dentro de los estampados que llevan pues muchos de los personajes de las estampas de las 36 vistas del Monte Fuji. Así es, había un sentido comercial muchas veces y lo lúdico, los juegos de palabras, los chistes, las alusiones a temas de actualidad, todo eso se entremezcla siempre también en los paisajes y en las escenas del mundo flotante. Bueno, ya hemos dicho que Hokusai era un tipo que tenía una impronta muy personal. Tú ves un dibujo de Hokusai y sabes que es de él, pero no parece que esté demasiado relacionado con aquellos que le siguieron y sin embargo tú defiendes que ha habido mucha influencia de su trabajo en artistas muy posteriores, ¿no? En efecto, tanto dentro de Japón como fuera, Hokusai fue muy influyente. Por una parte, por su obra. Al ser grabados, pues digamos que se reproducían centenares y miles de sus composiciones, pero fue también un artista muy interesado en los libros. Por ejemplo, es uno de los pocos grandes artistas que hizo manuales para aprender a dibujar. Pues uno de estos manuales, por ejemplo, la propia editorial Sans Soleil lo editó hace un par de años. Y gracias a estos manuales, pues mucha gente aficionada o discípulos, sin tener que ir directamente a sus clases, podían aprender con los métodos de Hokusai. Pues aparte de esos métodos de dibujo, hizo una gran obra, quizá también otra de las más importantes, que hizo a lo largo de su carrera, 15 volúmenes de dibujos titulados el manga de Hokusai. Hoy llamamos manga al cómic japonés, pero originalmente manga era colección de dibujos, de bocetos. Prácticamente todo lo que uno se pueda imaginar, un caballo bajo el agua, un árbol, todo tipo de personajes, gente bañándose, ciegos en distintas posiciones, mujeres, ancianos, todo ese repertorio visual, lo que hoy sería Google Imágenes, nos lo proporcionaba Hokusai. Y no es de extrañar que muchos artistas, tanto japoneses como luego también europeos, coleccionaran estos repertorios de dibujos que emplearon muchas veces en cuadros tremendamente famosos. Casi todos los pintores del impresionismo, Monet, Degas, también Van Gogh, posteriormente, tenían estampas japonesas y muchas veces las incluyen como homenaje en sus composiciones. Bueno, pues ahí tienen esas 36 vistas del Monte Fuji de Katsushika Hokusai, con edición a cargo de David Almazán, nuestro invitado, en las ediciones Sans Soleil de Vitoria-Gasteiz. Muchísimas gracias, David, por acompañarnos y aclararnos tantas cosas. Bueno, ha sido
Un placer y simplemente recordar también que en el País Vasco muchos artistas se han sentido también identificados con Hokusai. El propio Chillida ha hecho muchas obras en homenaje a Hokusai y que el magnífico Museo de Bellas Artes de Bilbao tiene una magnífica colección de estampas japonesas con obras también de Hokusai que pueden visitar. Muy bien, gracias por la recomendación. Muy bien. Muy bien, David. Juan, venga, Félix. Los próximos miércoles son fiesta. Pues nos así vemos. que nos cogemos vacaciones, ¿vale? A la vuelta del año. A la vuelta del año volvemos a hablar contigo. Juan Aguirre, muchas gracias. Un abrazo, Félix.